Hay momentos en la historia de la humanidad que actúan como bisagras del tiempo, instantes en los que dos mundos, dos cosmovisiones, dos destinos chocan con una fuerza tan cataclísmica que nada vuelve a ser igual. Nuestra crónica de hoy nos transporta al epicentro de uno de esos choques, la magnífica y condenada ciudad de México Tenochtitlan, en los últimos días de junio del año 1520. En la azotea de un palacio, un hombre se asoma para hablarle a su pueblo enfurecido. No es un hombre cualquiera. Es el Huey Tlatoani, el gran orador, Moctezuma Xocoyotzin, noveno emperador de los mexicas, un semidios en la tierra, señor de un imperio que se extendía desde el Atlántico hasta el Pacífico. Pero en ese momento no es un dios, sino un prisionero en su propio palacio, un títere de unos pocos cientos de extraños barbudos llegados del otro lado del mar. Mientras intenta calmar a la multitud que ruge abajo, una lluvia de piedras y proyectiles se abate sobre él. Cae herido y pocos días después muere. Su muerte es el punto de no retorno, el instante en que el último puente entre dos civilizaciones se quema para siempre, dando paso a una guerra de aniquilación. La versión española, contada por el propio Hernán Cortés, es simple. Moctezuma murió a causa de las pedradas de su propio pueblo, que lo consideraba un traidor. Un final trágico, pero que convenientemente absolvía a los conquistadores de cualquier culpa. Sin embargo, las crónicas indígenas cuentan una historia muy diferente. Relatan que cuando los españoles vieron que su rehén dorado ya no les era útil, lo asesinaron en secreto, apuñalándolo o estrangulándolo, antes de arrojar su cadáver fuera del palacio. Dos versiones, dos verdades irreconciliables, para una muerte que selló el destino de un continente. Para desentrañar el misterio del final de Moctezuma, debemos viajar atrás en el tiempo, a la llegada de esos dioses a las costas de México, y adentrarnos en el complejo laberinto psicológico de un emperador que se enfrentó a lo inimaginable. ¿Fue Moctezuma un líder paralizado por la superstición, un cobarde que entregó su imperio sin luchar? ¿O fue un estratega pragmático atrapado en una situación imposible, un jugador de un ajedrez cósmico cuyas reglas cambiaban a cada movimiento? ¿Y quién lo mató realmente? ¿Su pueblo enfurecido o sus captores desesperados? La respuesta a esa pregunta no es solo la clave de una muerte, sino la clave de la conquista de México. Para comprender la tragedia de Moctezuma, primero debemos despojarnos de la imagen del líder débil y supersticioso que la historia de los vencedores ha cimentado. Debemos viajar al corazón de su mundo, un mundo tan complejo, sofisticado y brutal como cualquiera en el viejo continente. La civilización mexica, a la que llamamos azteca, era la potencia dominante en Mesoamérica a principios del siglo XVI. Su capital, México Tenochtitlan, era una de las maravillas del mundo. Una metrópolis de más de 200,000 habitantes construida sobre un lago, una Venecia de chinampas y canales, dominada por la imponente pirámide doble del Templo Mayor. Su imperio no era un estado unificado, sino una triple alianza de ciudades que controlaba a cientos de pueblos vasallos a través de la guerra y el tributo. Era un sistema basado en el poderío militar y en una cosmovisión profundamente religiosa y fatalista. El universo mexica era un lugar precario, mantenido en equilibrio por la voluntad de los dioses, una voluntad que debía ser apaciguada constantemente con el más preciado de los dones, la sangre humana. Los sacrificios, que tanto horrorizaron a los españoles, no eran actos de crueldad gratuita, sino rituales necesarios para asegurar que el sol saliera cada día,
que el maíz creciera, que el mundo no se sumiera en la oscuridad. El hombre que presidía este imperio, Moctezuma Xocoyotzin, el joven, había llegado al trono en 1502. No era un heredero por primogenitura, sino que fue elegido por un consejo de nobles, guerreros y sacerdotes. Lo eligieron por sus méritos. Era un comandante militar exitoso que había expandido las fronteras del imperio, y un sumo sacerdote profundamente versado en los misterios de su religión. Era conocido por su gravedad, su dignidad y una piedad que rayaba en lo ascético. Vivía en un palacio de una opulencia inimaginable, rodeado de miles de sirvientes, con jardines, zoológicos y aviarios. Nadie podía mirarlo directamente a los ojos ni darle la espalda. Era la encarnación del poder divino en la tierra. Su mundo, aunque poderoso, estaba lleno de tensiones. Los pueblos sometidos resentían el pesado tributo que debían pagar a Tenochtitlan. Y el cielo, según las crónicas, estaba lleno de malos presagios. En los años previos a la llegada de los españoles, se reportaron una serie de augurios aterradores. Un cometa, como una espiga de fuego, cruzó el cielo. El templo de Huitzilopochtli ardió espontáneamente. Las aguas del lago Texcoco hirvieron y se desbordaron. Se escuchó la voz de una mujer llorando en la noche, lamentando el destino de sus hijos. Para una mentalidad como la de Moctezuma, estos no eran eventos aleatorios, eran mensajes de los dioses, advertencias de que un cambio cataclísmico se avecinaba. Del otro lado del océano, un mundo completamente diferente estaba en plena ebullición. La España, de principios del siglo XVI, recién unificada por los reyes católicos y habiendo completado la Reconquista, era una sociedad de guerreros, aventureros y misioneros, impulsada por una fe militante y una sed insaciable de oro y gloria. La invención de América en 1492 había abierto un nuevo continente para la conquista y la explotación. El hombre que encarnaría este espíritu con una ambición y una astucia sin igual fue Hernán Cortés. Nacido en Medellín, en el seno de una familia de la baja hidalguía, Cortés era un hombre de su tiempo, audaz, carismático, legalista hasta la médula cuando le convenía y absolutamente despiadado. Había buscado fortuna en el Nuevo Mundo, participando en la conquista de Cuba. Pero Cuba era demasiado pequeña para su ambición. Cuando llegaron noticias de una civilización rica y poderosa en el oeste, Cortés vio su oportunidad. Desobedeciendo las órdenes del gobernador de Cuba, Diego Velázquez, que temía su ambición, Cortés zarpó en febrero de 1519 con una pequeña expedición, 11 barcos, unos 500 soldados, 16 caballos y un puñado de cañones. Era una apuesta suicida. Su primera parada fue en la costa de Yucatán, donde tuvo dos golpes de suerte que cambiarían el curso de la historia. El primero fue encontrar a Jerónimo de Aguilar, un náufrago español que había vivido entre los mayas durante años y hablaba su lengua. El segundo, tras una batalla en Tabasco, fue recibir como tributo a un grupo de 20 mujeres esclavas. Entre ellas se encontraba una joven de inteligencia excepcional, conocida como Malintzin o la Malinche, y bautizada como Doña Marina. Malintzin hablaba náhuatl, la lengua de los mexicas, y también maya. De repente, Cortés tenía una cadena de traducción perfecta. Él hablaba en español a Aguilar, Aguilar en maya a Malintzin, y Malintzin en náhuatl a los emisarios de Moctezuma. Tenía una voz para hablarle a un imperio. Cuando Moctezuma recibió las primeras noticias de estos extraños en la costa, hombres de piel pálida, con barba, que montaban venados, gigantes
y controlaban el trueno y el relámpago. Su reacción fue una mezcla de curiosidad, temor y una terrible incertidumbre teológica. Coincidía con el año Uncaña del calendario mexica, el año en que una antigua profecía anunciaba el regreso del dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, un dios de piel clara y barbado que había partido hacia el este prometiendo volver. ¿Eran estos recién llegados los emisarios de Quetzalcóatl? ¿O eran simplemente invasores mortales? Moctezuma, el sumo sacerdote, se enfrentaba a un dilema cósmico. ¿Debía recibirlos como a dioses o aniquilarlos como a enemigos? La decisión que tomó, enviarles regalos de oro y plumas preciosas, pero al mismo tiempo pedirles que no avanzaran hacia su capital, sería el primer y fatal error de cálculo en una partida de ajedrez que no sabía que ya estaba perdiendo. El oro, destinado a apaciguar a los extraños, solo encendió su codicia. Y la duda del emperador, un reflejo de su prudencia religiosa, fue interpretada por Cortés como una debilidad que explotaría sin piedad. El encuentro de dos mundos estaba a punto de comenzar, y sería una colisión de acero, fe, ambición y un malentendido de proporciones épicas. El avance de Hernán Cortés desde la costa hasta el corazón del Imperio Mexica es una de las epopeyas militares más audaces y sangrientas de la historia. Su estrategia fue una obra maestra de la manipulación, el terror y la audacia. Tras fundar la Villa Rica de la Veracruz, en un acto de genio legalista para legitimar su expedición rebelde, tomó una decisión que se ha convertido en leyenda. Barrenó y hundió sus propios barcos. El mensaje a sus hombres era inequívoco. No había vuelta atrás. O conquistaban o morían. Su camino hacia Tenochtitlan no fue una línea recta. Fue un tortuoso viaje a través de un paisaje político complejo, que Cortés, con la ayuda indispensable de Malintzin, aprendió a navegar con una habilidad diabólica. Comprendió rápidamente que el imperio mexica no era un monolito, sino una estructura de poder resentida. Su mayor golpe de suerte fue llegar al territorio de Tlaxcala. Los tlaxcaltecas eran un pueblo guerrero que había resistido ferozmente el dominio mexica durante generaciones. Eran enemigos mortales de Moctezuma. Al principio, se enfrentaron a los españoles en una serie de batallas brutales. Los tlaxcaltecas, superándolos en número por miles, estuvieron a punto de aniquilarlos. Pero la disciplina española, sus armaduras de acero, sus caballos, que aterrorizaban a los nativos, y, sobre todo, sus armas de fuego y ballestas, les dieron una ventaja tecnológica decisiva. Tras varias derrotas sangrientas, los líderes de Tlaxcala tomaron una decisión pragmática. Se aliaron con los españoles. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Esta alianza fue el punto de inflexión. Cortés ya no era el líder de 500 aventureros. Era el comandante de un vasto ejército indígena que ardía en deseos de vengarse de los mexicas. Mientras tanto, Moctezuma observaba desde Tenochtitlan con creciente ansiedad. Su estrategia era una combinación de diplomacia, amenazas veladas y posiblemente intentos de emboscada. Envió más regalos, cada vez más ricos, con la esperanza de que los españoles se dieran por satisfechos y se marcharan. Al mismo tiempo, les advertía de los peligros del camino y de la imposibilidad de llegar a su capital. El siguiente episodio clave ocurrió en Cholula, una gran ciudad sagrada aliada de los mexicas. Según las fuentes españolas, Malintzin descubrió un complot de los cholultecas para emboscar y masacrar a los españoles y a sus aliados tlaxcaltecas.
La respuesta de Cortés fue un acto de terror preventivo. Convocó a los nobles y guerreros de Cholula en la plaza principal y, a una señal, sus hombres y los tlaxcaltecas desataron una matanza. Durante 2 días, la ciudad fue saqueada y miles de sus habitantes asesinados. La masacre de Cholula envió una onda de choque por todo el imperio. El mensaje era claro: la clemencia no era una opción. La resistencia sería castigada con una aniquilación total. Finalmente, tras meses de marcha, el 8 de noviembre de 1519, el pequeño ejército de Cortés llegó al borde del Valle de México. La visión que se abrió ante ellos los dejó sin aliento. En medio de un vasto lago de aguas azules, conectada por 3 grandes calzadas, se alzaba la ciudad de Tenochtitlan, con sus templos blancos brillando bajo el sol. Nos quedamos admirados, escribió el soldado Bernal Díaz del Castillo, y decíamos que parecía a las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís. En una de las calzadas tuvo lugar uno de los encuentros más trascendentales de la historia. Hernán Cortés, el hidalgo extremeño, se encontró cara a cara con Moctezuma, el güey tlatoani. Moctezuma llegó en una litera de oro, adornado con plumas de quetzal y joyas. Descalzo, caminó sobre mantas para que sus pies no tocaran la tierra. Cortés intentó abrazarlo, un gesto de familiaridad que fue inmediatamente detenido por los nobles mexicas. Era un choque de 2 mundos, de 2 protocolos, de 2 realidades. Moctezuma, en un gesto de hospitalidad fatal, invitó a los españoles a entrar en su ciudad. Los alojó en el palacio de su padre, Axayácatl, un vasto complejo de edificios cerca del Templo Mayor. Los españoles eran ahora huéspedes en el corazón del imperio que habían venido a conquistar. ¿Por qué lo hizo Moctezuma? Fue por miedo, por la creencia de que Cortés era realmente Quetzalcóatl, o fue una estrategia, una forma de tener a sus extraños enemigos bajo su control, dentro de los muros de su ciudad, donde podría estudiarlos y, si fuera necesario, destruirlos. Los primeros días fueron una extraña mezcla de turismo y tensión. Los españoles exploraban la ciudad, maravillados por su tamaño, su orden y sus mercados. Moctezuma les mostraba sus tesoros, intentando construir una relación. Pero los españoles eran una minoría minúscula en una ciudad de cientos de miles de guerreros. La sensación de estar atrapados en una jaula de oro era abrumadora. Cortés sabía que su posición era insostenible. Necesitaba un golpe de audacia para cambiar el equilibrio de poder. El pretexto llegó una semana después. Llegaron noticias de la costa de que un cacique leal a Moctezuma había atacado la guarnición española en Veracruz, matando a varios soldados, incluido su comandante. Para Cortés, era la excusa perfecta. Acompañado de un puñado de sus capitanes más leales, fue al palacio de Moctezuma. Con una mezcla de halagos y amenazas veladas, acusó al emperador de haber ordenado el ataque. Y luego le hizo una propuesta increíble. Para demostrar su inocencia y asegurar la seguridad de los españoles, Moctezuma debía abandonar su propio palacio y trasladarse, como un huésped voluntario, al palacio donde se alojaban los españoles. Moctezuma, el hombre a quien nadie podía mirar a los ojos, se quedó atónito. Protestó, argumentó, pero al ver las manos de los capitanes españoles sobre las empuñaduras de sus espadas, comprendió que no tenía elección. En un acto que sellaría su destino y el de su imperio, aceptó. Salió de su palacio, en silencio, y se convirtió en un prisionero de sus propios invitados. El Dios viviente había sido secuestrado.
La espiral descendente había comenzado y ahora se aceleraría hacia un final sangriento. El secuestro de Moctezuma fue un golpe de estado de una audacia sin parangón. Con el emperador en su poder, Cortés controlaba, en teoría, todo el imperio mexica. Moctezuma se convirtió en una marioneta, obligado a gobernar a través de sus captores. Seguía recibiendo a sus nobles, gestionando los asuntos del imperio, pero siempre bajo la atenta mirada de los guardias españoles. Para mantener las apariencias, Cortés le permitía ciertos lujos. Conservaba a sus esposas y sirvientes, y a veces se le permitía salir a cazar o a rezar en el templo mayor, siempre escoltado. Era una situación surrealista, una farsa de poder que no podía durar. El deterioro de la autoridad de Moctezuma fue progresivo y devastador. Para su propio pueblo, y especialmente para la belicosa nobleza mexica, su pasividad era incomprensible y humillante. ¿Cómo podía su líder, el representante de Huitzilopochtli, el dios de la guerra, someterse tan dócilmente a un puñado de extranjeros? Un poderoso partido de la resistencia comenzó a formarse en secreto, liderado por figuras como su sobrino, Cacama, el señor de Texcoco, y su propio hermano, Cuitláhuac. Moctezuma, atrapado, intentó navegar la crisis. Alertó a Cortés del complot de Cacama, y Cortés, actuando bajo la autoridad de Moctezuma, lo arrestó. El emperador estaba ahora ayudando activamente a sus captores a eliminar a sus propios defensores. La situación se volvió aún más tensa cuando Cortés obligó a Moctezuma a jurar lealtad formal al rey Carlos I de España y a reunir un tesoro masivo como tributo. Los españoles, al explorar su alojamiento en el palacio de Axayácatl, habían descubierto una cámara secreta llena de una cantidad asombrosa de oro, joyas y plumas preciosas, el tesoro acumulado por generaciones de emperadores. Lo saquearon todo. Fundieron los intrincados trabajos de orfebrería en lingotes de oro para facilitar su reparto, destruyendo en el proceso un legado artístico de valor incalculable. Para los mexicas, esto no era solo un robo, era una profanación. Pero el golpe más profundo fue al corazón de su fe. Cortés, en su fervor evangelizador, comenzó a presionar a Moctezuma para que abandonara a sus dioses y se convirtiera al cristianismo. Insistió en colocar una cruz y una imagen de la Virgen María en la cima del templo mayor, junto a los ídolos de Huitzilopochtli y Tlaloc. Para Moctezuma, el sumo sacerdote, esto era una blasfemia impensable, una afrenta que podía desatar la ira de los dioses y la furia de su pueblo. Se resistió con una firmeza que no había mostrado antes, advirtiendo a Cortés que si lo hacía, su pueblo se levantaría en armas. Mientras esta tensa situación se desarrollaba en Tenochtitlan, una nueva amenaza surgió para Cortés, no de los mexicas, sino de sus propios compatriotas. El gobernador de Cuba, Diego Velázquez, furioso por la insubordinación de Cortés, había enviado una expedición mucho más grande, de unos 900 hombres, bajo el mando de Pánfilo de Narváez, con la orden de arrestar a Cortés y llevarlo de vuelta a Cuba para ser juzgado. En abril de 1520, Narváez desembarcó en la costa. Cortés se encontró en una situación desesperada, atrapado entre un imperio a punto de estallar y un ejército español que venía a destruirlo. Tomó una decisión arriesgada, dejando a su lugarteniente de confianza, el impulsivo y brutal Pedro de Alvarado, al mando de una pequeña guarnición en Tenochtitlan para vigilar a Moctezuma. Cortés tomó al resto de sus hombres y marchó a la costa para enfrentarse a Narváez. Lo que siguió fue una demostración de su genio. En un ataque nocturno sorpresa
y bajo una lluvia torrencial, Cortés y su pequeña fuerza derrotaron al ejército de Narváez, que era 3 veces mayor. Luego, con una mezcla de carisma y promesas de oro, convenció a la mayoría de los hombres de Narváez para que se unieran a su causa. Había neutralizado la amenaza y triplicado el tamaño de su ejército en una sola noche. Regresó a Tenochtitlan en junio, triunfante, pero al entrar en la ciudad la encontró transformada. El silencio era ominoso. Los mercados estaban cerrados. No había gente en las calles. La ciudad estaba en un estado de rebelión latente. Durante su ausencia, Pedro de Alvarado había cometido una atrocidad que encendió la mecha. Durante la celebración de la fiesta de Toxcatl, una importante ceremonia religiosa, Alvarado, temiendo una rebelión, o simplemente codiciando las joyas que llevaban los danzantes, ordenó a sus hombres que cerraran las salidas del patio del Templo Mayor y masacraran a la nobleza mexica desarmada que participaba en la ceremonia. Fue una matanza brutal e injustificada. La masacre del Templo Mayor fue el punto de no retorno. La paciencia del pueblo mexica se agotó. Se levantaron en armas, liderados por el ahora liberado Cuitláhuac. Sitiaron el palacio de Axayácatl, atrapando a Alvarado y a su guarnición en su interior. La llegada de Cortés con su ejército reforzado no alivió la situación. Simplemente añadió más hombres a la trampa. Los españoles, ahora más de 1000, junto con sus aliados tlaxcaltecas, estaban asediados en el corazón de una ciudad que los quería muertos. Los combates eran feroces. Día y noche, los guerreros mexicas atacaban el palacio con una furia suicida. Los españoles, con sus cañones y arcabuces, causaban una carnicería terrible. Pero por cada mexica que caía, 10 más parecían tomar su lugar. Los puentes de las calzadas fueron destruidos, cortando cualquier posibilidad de retirada. Cortés se dio cuenta de que su única esperanza era usar a su prisionero más valioso. Decidió que Moctezuma debía salir y hablarle a su pueblo, ordenarles que depusieran las armas. Fue el último y más desesperado movimiento en un juego que ya estaba perdido. El reloj para el emperador cautivo había llegado a su última hora. A finales de junio de 1520, la situación dentro del palacio de Axayácatl era desesperada. El agua y la comida escaseaban. El hedor de los muertos y los heridos era insoportable. Y el rugido del asedio, el sonido de los tambores de guerra y los gritos de miles de guerreros mexicas era constante, un recordatorio incesante de que estaban atrapados en el corazón de un infierno de su propia creación. En este caos, Cortés recurrió a su última carta, Moctezuma. Le exigió que subiera a la azotea del palacio y se dirigiera a su pueblo, que usara su autoridad divina para ordenar un alto el fuego y permitir que los españoles abandonaran la ciudad en paz. Aquí, las versiones de la historia, la española y la indígena, divergen dramáticamente, no solo en los detalles de la muerte, sino en la psicología del propio Moctezuma en sus momentos finales. Según la versión de Bernal Díaz del Castillo, Moctezuma, con mucha tristeza y llanto, se negó al principio. ¿Qué quiere ya de mí, Malinche? Se dice que exclamó, que yo no deseo vivir ni oírle, pues en tal estado me ha puesto por sus dichos. Estaba quebrado, un hombre que finalmente comprendía la inutilidad de su cooperación. Sin embargo, los españoles, a través de ruegos y amenazas, finalmente lo convencieron. Lo vistieron con sus galas imperiales, le colocaron su copilli, corona, de oro y plumas, y lo escoltaron a la azotea, protegido por los escudos de 2 soldados. Abajo, en la plaza, la batalla se detuvo al instante.
Al ver la figura de su Tlatoani, la multitud enmudeció. Un silencio sobrecogedor cayó sobre la ciudad. Durante un instante, pareció que la vieja autoridad del emperador Dios aún tenía poder. Moctezuma comenzó a hablar. Sus palabras, según los españoles, fueron un llamado a la calma. Les recordó que los españoles eran sus invitados, que él no estaba prisionero, y les prometió que si deponían las armas, los extranjeros se marcharían. Pero el silencio no duró. De entre la multitud surgieron gritos de ira y desprecio. Lo llamaron cobarde, mujer de los españoles, traidor. La reverencia se había convertido en odio. Su autoridad se había evaporado, y entonces el infierno se desató. Una lluvia de piedras, lanzas y flechas voló hacia la azotea. Los soldados españoles, sorprendidos por la violencia repentina, no pudieron protegerlo a tiempo. Una piedra le golpeó en la cabeza, otra en un brazo. Una flecha se le clavó en una pierna. Cayó, herido y humillado, y fue rápidamente retirado del borde de la azotea. El último intento de paz había fracasado estrepitosamente. En los días siguientes, Moctezuma se negó a comer, a hablar, a que le curaran las heridas. Se sumió en una profunda depresión, arrancándose los vendajes. Según esta versión, murió 2 o 3 días después, el 29 o 30 de junio, a consecuencia de las heridas y sobre todo de un corazón roto. Su último acto fue negarse a la conversión, eligiendo morir en la fe de sus antepasados. Esta es la versión española, conveniente, trágica, que culpa a los propios mexicas de la muerte de su líder. Ahora, escuchemos la voz de los vencidos. Las crónicas indígenas, como las recogidas por Fray Bernardino de Sahagún o el Códice Ramírez, pintan un cuadro muy diferente. En su versión, la escena de la azotea nunca ocurrió, o si ocurrió, no fue la causa de su muerte. Para ellos, Moctezuma ya había perdido toda relevancia. El Consejo Mexica ya lo había depuesto y había elegido a su hermano Cuitláhuac como el nuevo Güey Tlatoani. Para los españoles, Moctezuma ya no era un activo valioso, sino un estorbo. Un rey depuesto no podía darles órdenes ni garantizar su seguridad. Era un testigo incómodo de su brutalidad y su codicia. Según estas fuentes, mientras los españoles se preparaban para su desesperada huida de la ciudad, la que se conocería como la Noche Triste, decidieron eliminar a sus prisioneros más importantes. La noche antes de la huida, un grupo de españoles entró en los aposentos donde mantenían a Moctezuma y a otros señores nobles capturados, y allí, en la oscuridad, los asesinaron a sangre fría para no tener que cargarlos ni arriesgarse a que fueran liberados. El Códice Aubin afirma que fue garroteado. Otras fuentes sugieren que fue apuñalado repetidamente. El cuerpo sin vida de Moctezuma, junto con los de los otros nobles asesinados, fue luego arrojado fuera del palacio, a la orilla de uno de los canales. ¿Cuál es la verdad? Como en tantos crímenes históricos, la certeza absoluta es imposible. La versión española tiene el peso de los testimonios de testigos presenciales, pero es una versión interesada, escrita por hombres que necesitaban justificar la conquista. La herida en la cabeza por una pedrada podría ser mortal, pero también es una causa de muerte convenientemente pública. La versión indígena, por otro lado, es más consistente con la lógica militar de la situación. Eliminar prisioneros importantes antes de una retirada peligrosa era una práctica común en las guerras europeas de la época. Para Cortés, un Moctezuma vivo y libre en manos de los mexicas era un peligro mucho mayor que un Moctezuma muerto.
El cadáver de un mártir era menos peligroso que el estandarte de un rey legítimo. La verdad probablemente yace en una amalgama de ambas. Es posible que Moctezuma fuera herido en la azotea, un evento que selló su inutilidad a los ojos de Cortés, y que, viendo que ya no les servía y que estaba herido, los españoles decidieran rematarlo para no dejar cabos sueltos. Sea como fuere, en esa última semana de junio, el hombre que había sido el señor de un vasto imperio, un dios andante, encontró su fin en la ignominia, despreciado por su pueblo y, muy probablemente, asesinado por sus captores. Su muerte no fue solo el final de un hombre, fue el final de un mundo. El descubrimiento del cadáver de Moctezuma, arrojado a las aguas del canal de Teoayoc, fue un momento de una profunda y sombría conmoción para los mexicas. A pesar de haberlo depuesto y de considerarlo un traidor, seguía siendo una figura sagrada, el ungido por los dioses. Su cuerpo, junto con el de Itzcuautzin, el señor de Tlatelolco, que también había sido asesinado, fue recuperado por su pueblo. La reacción inicial fue una mezcla de lamento y furia. Lamento por la profanación de la figura real y una furia redoblada contra los asesinos que se escondían en el palacio. Las fuentes indígenas describen cómo el cuerpo de Moctezuma fue llevado a un lugar llamado Copulco. Allí, en un acto que revela la profunda ambivalencia de su pueblo, se le dio una pira funeraria. Pero no fue el funeral glorioso de un emperador amado. Mientras su cuerpo ardía, la gente lo insultaba, gritándole cobarde y traidor, culpándolo de las calamidades que habían caído sobre ellos. Su familia, temerosa de la ira popular, no se atrevió a llorarlo en público. Era un paria incluso en la muerte. Su cadáver, o lo que quedaba de él tras la cremación, fue enterrado sin honores, en un lugar que la historia ha olvidado. La muerte de Moctezuma eliminó cualquier posibilidad remota de una salida negociada. Con Cuitláhuac, ahora firmemente en el poder como el nuevo Tlatoani, la única política era la guerra total, la aniquilación de los invasores. Para Cortés y sus hombres, la situación era ahora absolutamente crítica. Sin su rehén real, su única base diplomática se había esfumado. Estaban atrapados, superados en número, y con sus suministros agotándose. La única opción era huir. La noche del 30 de junio de 1520, intentaron una desesperada escapada nocturna. Fue la noche triste. Bajo la cobertura de la oscuridad y una fina llovizna, los españoles y sus aliados tlaxcaltecas intentaron salir sigilosamente de la ciudad por la calzada de Tlacopan, usando puentes portátiles de madera para cruzar los canales cuyos puentes fijos habían sido destruidos. Pero fueron descubiertos. Una mujer que había salido a por agua dio la alarma, y en minutos, miles de guerreros mexicas cayeron sobre ellos desde las canoas y desde las azoteas. La retirada se convirtió en una masacre. La calzada se convirtió en un matadero. Los soldados, sobrecargados con el oro que se habían repartido del tesoro de Moctezuma, se hundían en las aguas del lago y se ahogaban. Los caballos resbalaban, los cañones se atascaban. Los españoles que eran capturados vivos eran arrastrados para ser sacrificados en la cima del templo mayor, sus corazones arrancados a la vista de sus compañeros aterrorizados. Cortés perdió a más de la mitad de sus hombres españoles, a miles de sus aliados tlaxcaltecas, a todos sus cañones y a la mayor parte del oro. A duras penas logró escapar, y se dice que, al llegar a tierra firme, se sentó bajo un árbol de ahuehuete y lloró por el desastre. Parecía el fin de la conquista. Un Cortés derrotado
y con un ejército destrozado se retiró a Tlaxcala. Pero la muerte de Moctezuma y la Noche Triste, lejos de ser el final de la historia, fueron solo el final del primer acto. La tragedia fue seguida por otra tragedia. Cuitláhuac, el victorioso líder de la resistencia, tuvo poco tiempo para disfrutar de su triunfo. Una nueva y terrible arma, invisible y silenciosa, había llegado con los españoles: la viruela. La enfermedad, para la que los pueblos indígenas no tenían ninguna inmunidad, se extendió por Tenochtitlan como un incendio, matando a decenas de miles de personas, incluido el propio Cuitláhuac, que murió tras solo 80 días de reinado. El caos sucesorio continuó. Fue elegido un nuevo y joven Tlatoani, el último emperador mexica, Cuauhtémoc, el águila que desciende. Era un guerrero valiente y decidido que se preparó para la defensa final de su ciudad. Mientras tanto, Cortés, en Tlaxcala, demostró su increíble capacidad de resistencia y su genio estratégico. No se rindió. Durante meses, reconstruyó su ejército y, lo más importante, ordenó la construcción de una flota de 13 bergantines, pequeños barcos de guerra que podían ser armados con cañones. Los construyó en Tlaxcala, los desarmó, los transportó pieza por pieza a través de las montañas hasta el lago Texcoco y los volvió a ensamblar allí. En la primavera de 1521, regresó a Tenochtitlan, no solo con un vasto ejército de aliados indígenas, sino con una flota que le daría el control del lago. El asedio final de Tenochtitlan fue un apocalipsis. Durante casi 3 meses, la ciudad fue bombardeada, asaltada y sistemáticamente destruida, casa por casa. Los mexicas, liderados por Cuauhtémoc, lucharon con una valentía suicida, a pesar del hambre, la sed y la enfermedad. Pero la combinación de la superioridad tecnológica española y el inmenso número de sus aliados indígenas fue insuperable. El 13 de agosto de 1521, con la ciudad en ruinas y sus últimos defensores acorralados, Cuauhtémoc fue capturado mientras intentaba huir en una canoa. La resistencia terminó. El imperio mexica había caído. El caos que siguió a la muerte de Moctezuma había culminado en la aniquilación de su mundo. El legado de Moctezuma II es uno de los más complejos y dolorosamente controvertidos de la historia mundial. Durante siglos, ha sido una figura atrapada entre dos narrativas irreconciliables. Para la tradición hispanista y europea, a menudo ha sido retratado como el epítome del líder débil, un rey paralizado por la superstición y el fatalismo, un Hamlet del Nuevo Mundo, cuya indecisión entregó un imperio a un puñado de aventureros. Se le presenta como la antítesis del heroico Cuauhtémoc, el joven águila que luchó hasta el final. Esta visión, por supuesto, sirve para magnificar la audacia y el genio de Cortés y para justificar la conquista como un evento casi inevitable, el triunfo de una civilización superior y más dinámica. Por otro lado, para gran parte de la tradición indigenista y nacionalista mexicana, Moctezuma es el gran traidor, el cobarde que se humilló ante los invasores, que abandonó a su pueblo y a sus dioses. Es la figura que encarna la vergüenza de la sumisión, un contraste doloroso con el espíritu indomable de la resistencia. Su nombre, a diferencia del de Cuauhtémoc, rara vez se usa para nombrar calles o estatuas en el México moderno. Es una figura incómoda, una herida en la memoria nacional. Sin embargo, en las últimas décadas, una visión más matizada y compasiva ha comenzado a surgir entre los historiadores. Esta nueva interpretación intenta comprender a Moctezuma en sus propios términos, dentro de la lógica de su propia cosmovisión. Desde esta perspectiva, su comportamiento no es el de un cobarde,
sino el de un líder profundamente religioso y pragmático, enfrentado a una crisis sin precedentes, una anomalía que su sistema de creencias no podía procesar. Sus dudas iniciales no eran debilidad, sino la prudencia de un sumo sacerdote que se enfrentaba a la posible llegada de un dios. Su decisión de acoger a los españoles en Tenochtitlan no fue una rendición, sino quizás un intento de controlar una amenaza desconocida, de atraer al enemigo a su terreno. Y su cooperación durante el cautiverio pudo haber sido una estrategia desesperada para evitar una masacre, para ganar tiempo, para proteger a su pueblo de la violencia total que intuía en sus captores. Era un estratega que jugaba una partida de patoli, un juego de mesa mesoamericano, mientras su oponente jugaba al ajedrez, con reglas que él no podía comprender. Su tragedia no fue la falta de valor, sino la falta de un paradigma para entender a un enemigo cuya ambición era total y cuya visión del mundo era fundamentalmente irreconciliable con la suya. El impacto a largo plazo de su muerte y de la caída de su imperio fue nada menos que la creación de un nuevo mundo. Sobre las ruinas de Tenochtitlan se construyó la Ciudad de México, la capital de la Nueva España. Se impuso una nueva lengua, una nueva religión, un nuevo sistema político. Comenzó el doloroso y complejo proceso de mestizaje, la fusión de dos culturas que daría origen al México moderno. Moctezuma, en la muerte, se convirtió en un símbolo de ese mundo perdido, un fantasma que persigue la conciencia de una nación. Y así, nuestra investigación forense del alma de Moctezuma nos deja no con un veredicto, sino con una profunda sensación de tragedia. La pregunta de si fue asesinado por los españoles o por su propio pueblo casi se vuelve secundaria ante la magnitud del cataclismo. Ambas muertes, la física y la simbólica, ocurrieron en ese palacio y nos deja con una pregunta final, una que resuena a través de los 5 siglos que nos separan de él. ¿Qué habríamos hecho en su lugar? Enfrentados a lo desconocido, a lo que parece sobrenatural, a una fuerza que desafía toda nuestra comprensión del mundo, ¿habríamos actuado con la valentía suicida de un Cuauhtémoc o con la prudencia paralizante de un Moctezuma? Su historia nos obliga a mirar el abismo entre la intención y el resultado, entre la sabiduría de un mundo y la lógica brutal de otro. Y nos recuerda que, a veces, en las grandes bisagras de la historia, las decisiones más razonables pueden conducir a los desastres más inimaginables. La muerte de Moctezuma no fue solo el final de un rey, fue el final de una forma de entender el universo, 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 entender el universo,